Bueno, entonces vamos a arrancar. En la sesión de hoy vamos a empezar a estudiar modelos lineales generalizados, pero en particular nos vamos a enfocar en en modelos de conteo, vamos a enfocarnos en modelos de regresión tipo Poisson. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la idea detrás de lo que vamos a estudiar ahorita? Lo primero es extender, es considerar un caso un poco más general de los modelos de regresión múltiple que ya cubrimos en clases pasadas. Entonces, ya no modelar una respuesta continua normal, sino una respuesta con otro tipo de estructura, en este caso un conteo. Lo segundo es, no estoy seguro si todos en la audiencia han trabajado con GLMs, algunos sí, algunos no. Entonces, para aquellos que no, esto les va a servir como una muy buena introducción en ese sentido. Eh, y la verdad es que si usted entiende cómo funciona un modelo de regresión Poisson, que es un caso particular, una instancia particular de un modelo lineal generalizado, pues entender un modelo binario, por ejemplo, logit o probit, es lo mismo, solamente que la función de enlace cambia y la estructura de la respuesta cambia. Si usted va a trabajar con un modelo binomial negativo, es lo mismo, solamente que el enlace cambia y la estructura de la verosimilitud cambia. Entonces, como ejemplo, funciona muy bien pedagógicamente para entender qué es lo que está pasando en los GLMs. Y lo tercero y más importante es que, como esto es una clase de estadística bayesiana, pues hagamos la implementación bayesiana del modelo. Y en particular, cuando trabajamos con este modelo Poisson, como pasa en la mayoría de modelos que usted se va a encontrar en su vida profesional, eh, las distribuciones condicionales completas no tienen una forma cerrada. Es decir, tenemos que dar un paso más allá en nuestros algoritmos de cómputo, porque hasta ahora, cuando hemos trabajado los Gibbs samplers, cuando hemos trabajado las cadenas de Markov, era muy fácil implementarlas, pues porque eran normales multivariadas o normales univariadas o gamas inversas. Lo más difícil fue haber muestreado de una distribución discreta, pero lo hicimos a la brava, eh, muestreando con sample después de calcular todos los valores brutos de la masa en cada uno de los valores. Eh, pero vamos a dar un paso extra y esto de la regresión Poisson me va a llevar a una instancia donde tengo distribuciones condicionales completas donde, bueno, donde la posterior literalmente no tiene una familia conocida, así que voy a necesitar un algoritmo más fuerte de muestreo de simulación y es el algoritmo de Metropolis y el algoritmo de Metropolis Hastings. Alguien que pasó por un curso de estadística bayesiana es lo mínimo que tiene que saber en términos de cómputo. O sea, usted ya sabe eh, muestreador de Gibbs, usted ya sabe cómo hacer las cadenas, usted ya sabe las distribuciones condicionales completas. Esto del Metropolis y el Metropolis Hastings es lo mínimo. ¿Existen métodos de muestreo de simulación más sofisticados? Claro que sí. Existe los hamiltonianos, existe, em, tengo el nombre en inglés, se llaman filtros de partículas, diga, llamémoslo así. En fin, existen muchos más algoritmos, pero si usted entiende el Metropolis y el Metropolis Hastings, ya los próximos que vengan, ya usted los va a poder entender solito leyéndolos. Estoy absolutamente seguro. Entonces, ese es el plan. El plan es aprender regresión Poisson y aprender otras técnicas de simulación con la excusa de la regresión Poisson. Es todo. Entonces, usualmente, cuando yo estoy empezando a trabajar con esto de la regresión Poisson, pues lo primero que usted debe saber es que el modelo, eh, la regresión Poisson, está diseñada para datos de conteo, ¿no? Para datos discretos sobre los números naturales, sobre los números enteros no negativos. Y yo creo que la distribución Poisson es como el punto de partida, es como lo más fácil que usted puede hacer. Y aquí enseguida
los que ya tienen algo de experiencia en el tema, pues están pensando, sí, Juan Camilo, chévere, pero el modelo Poisson es muy restrictivo porque la restricción media varianza es muy fuerte. Si usted coge la media y la divide entre la varianza, eso siempre le va a dar 1, sin importar el predictor lineal. Entonces, la condición, el supuesto de esa restricción media varianza es demasiado, demasiado fuerte. Eso no se satisface en la naturaleza casi nunca. Y tiene razón, solo que, como yo le decía, empiece siempre cuando usted está haciendo un trabajo con el modelo más fácil. Y si la validación cruzada o los estadísticos de prueba le salen bien, no importa que la restricción sea fuerte. Ahora, si la validación cruzada le sale muy, muy mala, si los estadísticos de prueba le salen muy malos, por ejemplo, en el caso de estudio que usted hizo en Casanare, el modelo 1 no era muy bueno, entonces tocaba actualizarlo un poco, pues ahí sí usted da un paso adicional y de pronto puede considerar un modelo Poisson con un parámetro extra para controlar sobre dispersión, o puede considerar otro modelo diferente como el de binomial negativa. De hecho, eso fue lo que hicimos el semestre pasado en el tercer caso de estudio. En fin, o sea que entender el modelo Poisson es lo que le va a dar a usted paso para otro tipo de modelos más sofisticados. Así que si entiende este bien, 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 ya usted está a salvo. Las generalizaciones son fáciles de hacer a partir de esto. Pero entonces no olvide, el modelo Poisson es un modelo que está diseñado para datos de conteo, es decir, las Y's que vamos a trabajar son conteos, y tiene esa restricción muy fuerte de media varianza. Entonces la verosimilitud, la distribución muestral que vamos a considerar es una distribución en la que la variable respuesta va a tener una distribución Poisson, aquí me quedó mal escrito, tengo que arreglarlo, esto es doble S, eh, con una tasa, con un valor esperado de teta. Entonces aquí lo que usted tiene que saber para darle un contexto de cómo introducir las covariables es que ese teta, la tasa asociada con una respuesta, es particular para cada individuo. Es decir, cada individuo, cada I tiene su propio teta I. Ese es el truco. Eso es de hecho lo, el gran avance que uno hace, por ejemplo, en análisis de redes. En las redes uno trabaja siempre con respuestas binarias, 0 o 1, hay o no hay conexión entre dos entes. Entonces, lo que uno hace es parametrizar de alguna manera conveniente las probabilidades de interacción. Entonces, lo mismo aquí. Entonces, la forma de parametrizar este teta i es a través de un predictor lineal. Pero entonces aquí es donde viene lo que casi le da el premio Nobel a un estadístico con esto de los modelos lineales generalizados, y es, mire, el teta i, usted lo sabe, la tasa esperada en la distribución Poisson, usted sabe que el valor esperado es el mismo lambda, en este caso teta. Viven los números positivos. La tasa es para los tetas mayores que 0. O sea que estaría mal, o sería de hecho muy riesgoso, conectar el teta i directamente con el predictor lineal. O sea, con el beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 3 x3, bla, 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 bla. Pues en el caso normal, pues no había problema, porque en el caso normal, que fue el que trabajamos la vez pasada, pues la media, mu, vive en menos infinito a infinito. O sea que el predictor lineal no tenía ningún tipo de restricción. O sea que perfecto, por eso conectábamos el mu directamente con x beta, beta transpuesto por x. En cambio aquí usted tiene esa posibilidad, esa restricción de que como teta siempre es positivo, si usted pone teta i igual a beta transpuesto x i, ¿y qué pasa si el predictor lineal le da negativo? Pues entra en problemas. Entonces lo que se hace es considerar una función de enlace. La función de enlace es una función que lo que hace es transformar el dominio del parámetro, ¿no?
Entonces fíjese que si teta i es positivo, la función de enlace más conveniente, bueno, o una, debería decir, de las funciones de enlace más convenientes es pues cualquier cosa que coja la recta positiva de 0 a infinito en los números reales. Y esa función es la función logarítmica, ¿no? Es como la función estándar, cuando yo trabajo, esa es la función estándar de enlace, se llama así, ¿no? Link function. Es el link um, más frecuente cuando uno trabaja con regresión Poisson. Juan Camilo, ¿puedo trabajar con otra función de enlace que no sea log? Sí, desde que sea una función uno a uno monótona, no pasa nada. La log es como la más conveniente. O sea que en la regresión Poisson lo que usted está haciendo es conectar el log de teta i, es decir, un valor transformado del parámetro con el predictor lineal para que los dominios coincidan. Ese es el gran cabezazo ahí. Estoy seguro que los que han visto una clase de GLMs están pensando en lo siguiente, y es que, claro, esto se puede hacer porque la Poisson hace parte de la familia exponencial y la familia exponencial tiene asociado un parámetro natural que me permite a mí conectar el valor esperado o una transformación del valor esperado con el predictor lineal. Y sí, claramente aquí yo no estoy demostrando que la distribución Poisson, lo cual es muy fácil, pertenece a la familia exponencial. No hemos demostrado que en toda familia exponencial puedo hacer este tipo de conexiones. No hemos demostrado cuáles son los enlaces canónicos o los enlaces naturales en la familia exponencial. Sí, eso es como todo un camino que hay que recorrer cuando usted está viendo una clase de GLMs, pero pues esta es una clase de estadística bayesiana, así que no voy a ir en esa dirección. Lo único que yo quiero que usted tenga en cuenta es que siempre que está haciendo un modelo lineal generalizado, es decir, donde la función de enlace no sea la función identidad, como en el caso normal, usted tiene que considerar esa función y conectar el predictor lineal con los parámetros de esa manera. Juan Camilo, usted está conectando el predictor lineal con la media. ¿Es posible conectarlo con otra cosa? Claro, claro, en este caso, pues lo primero que uno debería hacer es modelar la media, ¿no? Pero si usted quiere modelar un percentil, incluso quiere modelar la varianza, quiere modelar pues, lo que sea, lo puede hacer. Entonces, no hay lío. Si usted quiere ver la asociación o el efecto o las implicaciones de las covariables sobre cualquier otra cosa que no sea la media de la respuesta, súper. Eso, obviamente el código se vuelve más difícil y las cuentas hay que volverlas a hacer y bueno, pero se puede hacer. Entonces, todo esto para toda esta super introducción, sobre todo para las personas que no están versadas en los GLMs, para decirle que el predictor lineal, es decir, lo que involucra las covariables, la parte del modelo que involucra las covariables, está ligada a una función de los parámetros de la verosimilitud. En este caso, log de teta. Y bueno, y ya el predictor lineal funciona exactamente igual que antes. Es un predictor lineal común y corriente. Fíjese que hay linealidad en los parámetros. Las X's, las covariables, pues tienen toda la libertad del mundo. Ahí no hay nada raro. Usted puede considerar variables dummy, interacciones, respuesta continua, funciones de las X's al cuadrado, al cubo, raíz, logs, lo que sea. Entonces, el predictor lineal le va a quedar bajo esta notación como beta 1 por x1, bueno, xi1 más beta 2 por xi2, bla, 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 bla. Entonces, k covariables. Obviamente, el primero usualmente es el intercepto y bueno, todo lo que siempre hacemos en regresión común y corriente. Entonces, aquí estamos en un caso donde tenemos que hacer inferencias sobre beta. Esa es la motivación, hacer inferencias sobre beta. Juan Camilo, aquí aplica todo lo que hemos visto de modelos jerárquicos, es decir, supongamos que yo tengo grupos y en cada grupo yo tengo un conteo y para cada grupo yo quiero un beta, claro. De hecho, en el próximo artículo que va a salir en julio en la revista colombiana de estadística, tengo dos modelos de clustering precisamente para eso. Igualito, siguiendo exactamente las mismas técnicas de jerarquías que hemos visto en el curso. Solamente que este es el caso donde
no hay jerarquías ni nada porque quiero explicarle, número uno, los fundamentos y número dos, pues cómo funciona el Metrópolis Listing. Muy bien, entonces, dicho toda esa carreta acerca de la verosimilitud, eh, dicha toda esa carreta acerca de la verosimilitud, eh, observe que, número uno, lo desconocido son los betas, ¿no? O sea, estos tetas eh, están parametrizados en función de beta y cada teta se diferencia de otro, o sea, el teta i se diferencia de un teta j, es por las covariables, ¿no? Pero lo único que usted tiene que estimar es el beta. O sea, si usted estima beta, puede estimar cualquier teta, ¿no? Y todos los tetas difieren de los otros simplemente por las covariables. O sea, este es un caso de K parámetros. Es un caso de K parámetros. Ese es un truco bien importante, ¿no? Si yo tengo N, si yo tengo N tetas y, no, y quiero eh, describir, caracterizar cada teta, pues lo más conveniente para hacer un modelo eficiente es simplemente hacerlo en términos de un conjunto chiquito de parámetros, ¿no? El que involucre las covariables. O sea que tengo que estimar los betas. Tengo que estimar los betas. ¿Qué más le digo? O sea que somos bayesianos, tenemos que poner una previa sobre los betas. Entonces no olviden, ¿no? Los X son fijos. Los X son fijos. Y lo que yo quiero estimar son los betas. O sea que necesito una distribución previa sobre los betas. Entonces, aquí nuevamente hay muchas opciones, pero siguiendo lo más estándar o siguiendo las ideas que habíamos visto de regresión lineal múltiple en las clases pasadas, pues ponerle una distribución normal a los betas es lo más común. ¿Toca que sea normal? No. De hecho, eh, usted puede utilizar cualquier otra distribución que en este caso tenga rango de menos infinito a infinito. De pronto una T, de pronto una Cauchy, eh, en fin, como que usted tiene toda la libertad del mundo para poner la, la previa o la distribución probabilística que usted quiera sobre los parámetros. Este es el caso más común. Eh, Muchas de las técnicas de regresión más modernas, como Lasso, como regresión lígida, ElasticNet, todo eso surge de previas diferentes. Entonces, más allá de la normal. Entonces, eh, digamos que usted no está amarrado en ese sentido. Y si usted decide modificar la previa, pues obviamente tiene que modificar todo el código que le doy aquí, ¿no? Pero bueno, digamos que si usted entiende lo de la normal, lo va a entender bien. O sea que esta es una normal de K dimensiones. K dimensiones. O sea que en esta previa, usted tiene que especificar el vector de medias. O sea que ahí van K parámetros, ¿no? Y la matriz de varianza-covarianza, que es el sigma cero. Aquí tengo una pregunta en el chat. Me dicen que si los parámetros de esta previa tienen que tener dominio real. No, el dominio tiene que ser el dominio típico de ah, creo que estábamos hablando de los parámetros, no de los hiperparámetros. Entonces, dos cosas. El dominio de los hiperparámetros es el dominio, digamos, típico, es el dominio típico de una distribución normal. Entonces, para el vector de medias puede ser cualquier número real, no importa, y la matriz de covarianzas, pues, puede ser cualquier número real, salvo, así que haga que la matriz sea definida positiva, ¿no? Y el beta, la previa para beta, la idea es que tenga dominio real para que cubra pues todas las opciones de, entre comillas, influencia o efecto sobre, de las covariables sobre la variable respuesta. Por eso me gusta ponerla de menos infinito a infinito, pero no tiene que ser así, no tiene que ser así. Si por algún motivo hay alguna covariable que se sabe que tiene un efecto siempre positivo, porque la literatura siempre lo ha establecido así, es una covariable de tipo biológico que se sabe siempre que tiene un efecto positivo, pues entonces la previa tiene que ser concentrada en los números positivos.
Podría ser normal, sí, pero podría ser también uniforme, podría, o sea, no tiene que ser normal, no tiene que ser de menos infinito a infinito. Eh, es solo, es solo para que consideremos el caso más frecuente, donde yo le doy a beta todas las posibles opciones de valor, pues para ver si hay un efecto o no. Pero si, por ejemplo, beta tiene que ser positivo, le puedo poner ahí una distribución positiva, no pasa nada. Es lo que uno quiera. Bueno, entonces, nada, ese es el modelo. Una verosimilitud Poisson con una previa normal. Y repito, no se amarre a las cosas. Si usted quiere considerar un modelo un poco más flexible de conteo, póngale aquí una binomial negativa. Si usted quiere previas diferentes para beta, porque digamos, usted sabe que siempre son positivas, póngale una uniforme, pues, lo que usted quiera. Muy bien. Entonces, bajo este modelo, vamos a hacer nuestra inferencia bayesiana común y corriente. Entonces aquí, ya casi que esto es como una receta de cocina, es algo muy mecánico, mm, porque como lo que me interesa es la beta, son los betas, pues necesito la distribución posterior conjunta pues, de los betas. Conjunta porque obviamente estoy mirando todos los betas simultáneamente. Este es un espacio k-dimensional. Y bueno, la posterior, usted ya sabe que es igual a la verosimilitud por la previa. Entonces, ¿cuál es la verosimilitud? Ah, bueno, como estoy trabajando bajo independencia condicional, aquí debería poner independiente, no I y D, ¿no? Dado que no tenemos los labels, las etiquetas de las respuestas no conllevan información, aplica el teorema del de Feneti, entonces tengo independencia condicional. Entonces, la verosimilitud me va a quedar a la productoria, ¿no? La productoria de siempre. La productoria de varias Poisson. Aquí es con doble S. Y multiplicado por la previa. Multiplicado por la previa. Listo. Entonces, aquí es bueno hacer un poquito de álgebra como para simplificar un poco, lo mismo de siempre, la Poisson, E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial. El núcleo de la distribución normal multivariada, ¿cuál es? Bueno, la distribución normal multivariada es 1 sobre 2pi por el determinante de la matriz de varianza covarianza a la menos 1/2 por, bueno, toda esta parte de acá. Este es el núcleo, ¿no? Este es el kernel. Juan Camilo, ¿por qué no puso lo primero? Pues porque no depende de beta, ¿no? Entonces, como no depende de beta, pues ya lo puedo sacar. Aquí debería haber puesto proporcional. Entonces, recuerde, únicamente quiero lo que involucre a beta. Únicamente quiero lo que involucra a beta porque estamos trabajando con la posterior de beta. Todo lo demás son constantes que van a entrar dentro de la constante de normalización de esta distribución, así que los puedo desechar si quiero. Entonces, bueno, todo lo que involucra a beta. Entonces, estas y factoriales se pueden ir, no pasa nada. Todo lo que está dentro de este núcleo no. Eh, eh, Juan Camilo, ¿y por qué este teta sigue ahí? Ah, pues porque ese teta es este, ¿no? Beta transpuesto XY. O sea, ese teta no lo puedo quitar. Este teta tampoco, el Y sí, es necesario. Entonces, bueno, aquí me queda la expresión, digamos, un poquito más simplificada de la posterior, con la salvedad de que en el núcleo de la normal multivariada hicimos la distribución de la forma cuadrática, ¿no? Entonces le queda beta transpuesto sigma a la menos 1 beta, que sería como el primero con el primero, menos 2 veces beta transpuesto sigma a la menos 1 beta 0. Y pilas acá, esto es un truquito, el truquito de siempre, ¿no? No me vaya a decir, Juan Camilo, pero es que aquí en el núcleo aparece beta 0 transpuesto sigma a la menos 1 beta, y por el otro lado aparece beta transpuesto sigma a la menos 1 beta 0. ¿Por qué le pone un 2? Ah, pues porque usted sabe que esto es una forma cuadrática, es decir, esto es un escalar, ¿no? Y el escalar de un transpuesto y el transpuesto de un escalar es el mismo, o sea que beta transpuesto sigma a la menos 1 beta 0 es lo mismo que beta 0 sigma a la menos 1 beta. Por eso le queda un 2.
¿Pasa algo si pongo aquí el beta cero o lo pongo acá? No, como a usted le gusta escribirlo más, es lo de menos. A mí me gusta escribirlo más así, ¿no? Pues porque me acuerdo que la variable es beta, pero... Y esto es constante, ¿no? Todo esto es constante. Pero si le gusta escribirlo diferente, está bien. Juan Camilo, ¿y dónde le quedó el beta transpuesto, el beta cero transpuesto sigma a la menos uno cero beta cero? Constante, ¿no? Se va. Ese exp de eso se va. Entonces, no hay lío. Entonces, no olvide, ¿no? El teta es E a la beta transpuesto XY, ¿no? Es decir, el teta no se puede ir. Entonces, lo primero que yo quiero que usted se dé cuenta es que eh, esta distribución, esta distribución posterior no tiene una forma conocida. O sea, esto no es normal, esto no es gamma, esto no es beta, esto ni idea qué es. Es más, lo voy a poner de otra forma. Supongamos que puede que tenga una forma funcional conocida. Puede que esto sea una distribución rara, familiar de una F o alguna cosa así bien rara, pero que yo no me dé cuenta. Pues en realidad esto no tiene ninguna forma conocida, pero bueno, digamos. Entonces, estamos en problemas, porque ¿cómo hago para obtener muestras de la posterior? Ese es el lío. ¿Tiene usted una distribución condicional? Una distribución, bueno, que sí, es condicional de hecho. Una posterior que tiene una forma funcional que ni idea. ¿Cómo hago para explorarla? Eso es lo que quiero eso es lo que quiero que abordemos hoy, desde el punto de vista bayesiano. Bueno, y una vez aprendamos el algoritmo, una vez aprendamos el MCMC que tenemos que hacer, pues ya, la inferencia es fácil porque tomamos muestras de la posterior y ya ahí sí lo de siempre, que la media posterior, que el intervalo de credibilidad, que el cálculo de probabilidades, que lo que quiera. Y ya con eso yo puedo hacer inferencias sobre beta, que es lo que finalmente me interesa. O sea, todo lo que queremos hacer es explorar la distribución posterior de beta. Es todo. Eh, Juan Camilo, ¿esta es una distribución condicional completa? Sí, de cierta forma sí, porque es que no hay más parámetros, ¿no? Entonces, en este caso, la distribución condicional completa de beta es la misma distribución condicional, la misma distribución conjunta posterior. Pero bueno, digamos que eso es ahí un paréntesis. Ahora, para el algoritmo que vamos a ver, que se llama el algoritmo así de Metropolis Hastings, que es el algoritmo que me va a permitir a mí explorar la distribución posterior de beta, es bueno siempre trabajar en escala log. Eh, ¿Por qué? Porque los cálculos se hacen más fáciles, porque computacionalmente es más estable. Recuerde que estos numeritos, trabajarlos en escala directa son demasiado chiquiticos y con números demasiado chiquiticos el computador puede perder bastante precisión. O sea que trabajar en escala log es como la mejor opción. Así que un segundo pasito que vamos a utilizar después cuando hagamos el algoritmo de... Aquí me quedó escrito mal. Este es algoritmo, es trabajar en escala log, ¿no? Entonces, si usted le saca la escala log a esto, sería, bueno, la sumatoria se le vuelve, la productoria se le vuelve sumatoria y el log de todo esto le va a quedar, pues bueno, j log de teta menos teta, se cancela con el exponencial, menos un medio de lo que está por dentro. Trabajar con esto es mucho más bonito. Juan Camilo, ¿no le falta sumar el log de la constante? Sí. Claro, porque aquí esto es proporcional a, ¿no? Entonces, yo usualmente pongo proporcional aquí también para decir, ve, aquí le falta sumar por una constante, ¿no? Sumar el log de bueno, sumar una constante en escala log, que es la constante de normalización de esta posterior. Pero bueno, ahí está. Entonces, mi primer comentario es, bueno, ya sabemos que esta distribución condicional completa no tiene forma conocida y necesitamos un algoritmo que me permita a mí estudiar o me permite a mí tomar muestras de esa distribución. ¿Por qué? Porque el R norm, el R gamma, el R lo que sea no me funciona. Número uno, eso. Si ya obtengo muestras de esa posterior, ya puedo hacer la inferencia, ya todo bien. Y vamos en esa dirección.
Para el último caso de estudio, obvio, igual que en el primero y todo, si usted se equivoca sacándola, o sea, si usted se equivoca en estas cuentas, si usted se equivoca derivando, como haciendo las cuenticas de que, esto es constante, que aquí saco log, o sea, si usted se equivoca en el álgebra, en el álgebra de las multiplicaciones y las sumas, todo en adelante le va a dar mal. Absolutamente todo le va a dar mal. Entonces ahí mi, mi, mi sugerencia es, cuando lo hagan el tercer caso de estudio, tómeselo con calma, hágalo despacio. Eh, Alguien que utilice JAX no va a tener que hacer esto. Pero pues bueno, nosotros desarrollamos nuestro propio software, nosotros estamos estudiando los algoritmos que utiliza JAX, de hecho. Muy bien, entonces vamos a ver el algoritmo de Metropolis Hastings. Entonces, como le venía diciendo ahorita, eh, nadie que haya pasado por un curso de estadística bayesiana puede dejar de saber esto. Es decir, es de los algoritmos mínimos que usted tiene que saber después de haber visto un curso de estos. Eh, si usted en algún momento eh, se encuentra con otro algoritmo como el hamiltoniano, es una modificación, es una generalización de este algoritmo. O sea, si usted entiende este, va a poder entender otros más elaborados. Así que este es como el punto de partida. Este algoritmo de Metropolis Hastings no es nuevo. De hecho, estuvo clasificado bastante, por lo menos unos 10 años. Nació en los 60, a finales de los 50, 60, sobre todo trabajando en el campo de la física cuando estaban trabajando en el proyecto Manhattan, y lo utilizaban para resolver eh, diferenciales y eh, para resolver ecuaciones muy difícil que salían en algunos potenciales en estructuras físicas. Entonces, Metrópolis y Hastings, y hay otra persona que estuvo involucrada que no sé por qué no le quedó el nombre pegado en la literatura, pero pues bueno, desarrollaron ese algoritmo en la física, originalmente hace muchos años. El uso de este algoritmo en la estadística es más reciente, es más o menos sobre finales de los 90, así que llevamos más o menos 30 años alargados utilizando este algoritmo en estadística. ¿Y por qué? Pues porque hasta ahora tenemos la capacidad de cómputo pues, para poderlo implementar cada vez que queramos. Entonces, es un algoritmo viejo que nació en la física, pero en la estadística lo estamos usando hace poco. Lo estamos usando hace poco. Eh, y es muy útil. Es decir, Jax, Stan, todos utilizan pasos o hamiltonianos o de Metrópolis para hacer sus cuentas. Con ligeras modificaciones y, digamos, detallitos extra, pero el algoritmo que vamos a ver hoy es como la fuente de todo. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es que el algoritmo de Metropolis Hastings es un algoritmo genérico. Es decir, esto le sirve para explorar la distribución, cualquier distribución, cualquier distribución. Juan Camilo, resulta que yo tenía una distribución que era normal y no me di cuenta que era normal y me puse, en lugar de utilizar R-norm para construir el MCMC, me puse a hacer un Metropolis. ¿Está mal? No, está perfecto. Solamente que si yo sé que algo es normal, pues no le voy a meter una bomba atómica a una normal, ¿no? Es decir, como decía un profesor por ahí, no quiero matar no quiero matar un pollito con una bomba atómica. Si usted tiene una normal, pues utilice el algoritmo para muestrear de una normal, que es el R-norm que está implementado en todos los software del mundo. Pero si usted tiene una distribución y ni idea de una, mándese con un Metrópolis. Sí, aquí en el chat tengo un comentario importante. Me dicen que si los resultados obtenidos con este algoritmo son análogos a los que se obtienen en JAX. Sí, de hecho JAX, de hecho Stan, utilizan Metrópolis y utilizan Hamiltonianos. Utilizan esos dos.
con algún par de, modificaciones, pero en realidad sí son esos dos. Entonces, sí, si yo hago esto con a mí me gusta, a mí me gusta hacer mi propio código por muchos motivos, eh, pero esto es lo que hace Jax. Sí. Em, ¿Por qué me gusta hacer mi código y no usar Jax siempre? Eh, Porque cuando yo programo mi propio código, yo usualmente lo hago en C porque es más rápido, pero eh, en eficiencia puedo vencer a Jax. Hay algunos modelos que no se pueden implementar en Jax, ni en Stan, ni en Nimble, ni en Box, ni todo eso. Y la otra es que si usted realmente quiere entender un algoritmo, usted lo tiene que programar. Si usted realmente quiere entender un algoritmo, usted lo tiene que programar. Um, a mí no me gusta a veces que en los cursos de estadística se dicte todo con Jax de una. Por eso yo lo menciono solo hasta el final. Porque es que si uno trabaja con Jax desde el primer día, usted jamás hubiera aprendido a hacer un MCMC solo, un GIP sampler, por ejemplo. Lo mismo aquí con el Metropolis. Entonces, bueno, listo. Entonces, vamos a ver el algoritmo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Que usted no sabe cuál es la posterior. Usted no sabe cuál es la distribución. Y así la supiera, no importa, esto le sirve igual. Entonces, mire, aquí vamos a ver el algoritmo. Son solamente 3 pasos. Eh, Vamos a ver cómo el algoritmo general. Bueno, no, antes de ver el algoritmo general, vamos a arrancar con el algoritmo de Metrópolis. El algoritmo de Metrópolis es un algoritmo particular de Metrópolis Hastings, obvio. Entonces vamos a arrancar con el algoritmo de Metrópolis y luego vemos el de Metrópolis Hastings. Entonces el algoritmo de Metrópolis dice lo siguiente. Usted está ubicado en un estado de la cadena. O sea, usted está en el estado B. Obviamente vamos a necesitar un punto de partida, ¿no? El punto de partida puede ser cualquier valor, ojalá cercano a donde se encuentre la mayor masa de la distribución. Una vez usted esté en cualquier punto, necesitamos dar un salto, necesitamos dar el siguiente paso en la cadena. Entonces, el algoritmo de Metrópolis lo que le dice a usted es cómo generar ese estado. Entonces, el algoritmo de Metrópolis hace parte es una cadena de Markov común y corriente, porque el siguiente paso, el siguiente estado en la cadena depende del que estoy. Entonces, el siguiente paso, el siguiente salto, lo vamos a generar de la siguiente forma. Entonces, mire, el primer paso consiste en simular, en generar una propuesta. Ese teta asterisco se llama así, es una propuesta. Es una propuesta de salto. Estoy ubicado en un valor actual, que es el teta b, y entonces genero una propuesta. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo simula esa propuesta? Bueno, esa propuesta la vamos a simular de una distribución J, y es una distribución J que tiene que ser simétrica. ¿Simétrica en qué sentido? En que J de teta 1 dado teta 2 tiene que ser igual a J de teta 2 dado teta 1. Hay bastantes distribuciones simétricas en ese sentido. La normal es una de ellas, la uniforme es otra de ellas. Típicamente, los saltos son propuestos de distribuciones normales o uniformes. Esa es como la opción. Juan Camilo, ¿podría utilizar una T? Sí, podría utilizar cualquier distribución simétrica en ese sentido la puedo utilizar. Lo más típico es una normal o una uniforme. Entonces, usted se encuentra en el estado teta sub B, en el estado teta B, y lo primero que hace es generar una propuesta, es decir, genera una alternativa de salto. Generar esa alternativa no quiere decir que la vaya a tomar, no. Generar esa alternativa no quiere decir que de una se va a trasladar a ese valor, no. Es una propuesta.
Y lo que hacemos en los pasos 2 y 3 es ver si la aceptamos o no la aceptamos. Ese es el algoritmo de Metrópolis. El algoritmo de Metrópolis es, me encuentro en un estado de la cadena y genero un salto, una propuesta de salto, una propuesta de, de avance. ¿Será que la debo tomar o no? Pues si la tomo, hago el salto, y si no la tomo, pues me quedo donde estaba. Ese es el algoritmo de Metrópolis. Bueno, entonces veamos un poquito acerca de la propuesta. La distribución de propuestas, esta distribución J, el Proposal Distribution, usualmente es normal o usualmente es uniforme, cualquiera de las dos. ¿Cuál es mejor? No, todo depende del caso. Yo utilizo mucho la normal, depende del rango de teta, utilizo la uniforme, en fin. De hecho, las dos sirven, no pasa nada. Entonces, si usted trabaja con una distribución normal, veamos primero la distribución normal. Entonces, mire, la propuesta usted la va a simular de una distribución normal con media centrada, localizada en el valor actual. Entonces lo que me dice eso es que para generar el estado siguiente, me ubico en promedio en el valor actual. Por eso es que es una cadena de Markov, porque el paso siguiente, porque el salto depende depende de dónde estoy. Hacia dónde me voy a ir, depende de dónde estoy en promedio. O sea que el paso siguiente lo voy a proponer de una distribución normal con media dónde estoy y con qué varianza. Aquí lo simbolizo con delta al cuadrado. Ese delta es una cantidad fija que usted tiene que elegir, que usted como analista, como programador, como modelador, tiene que elegir y se elige de forma que el algoritmo sea eficiente. Ahorita le digo cómo uno elige ese parámetro. Entonces, ese delta es conocido, uno lo elige. Jax, Stan, Box, Nimble, eligen el delta de manera automática, después le explico cómo, pero es una cantidad fija. Entonces mire que todo es conocido. ¿Por qué? Porque la media, usted la conoce, es dónde está, y este delta también. Y el delta se elige de forma que el algoritmo sea eficiente. Ahorita le digo qué quiere decir que sea eficiente. Juan Camilo, no quiero una normal, quiero una uniforme. Bueno, entonces se ubica, va a simular la propuesta, de una uniforme sobre el intervalo teta b menos delta y teta b más delta. O sea que en promedio, pues en promedio teta b es el centro de esa distribución. O sea que estamos generando una cadena de Markov porque el salto, la propuesta, depende de dónde estoy. Entonces, listo, usted la simuló. Pum. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver si la aceptamos o no. Lo que tenemos que hacer es ver si damos el movimiento o no lo damos. Entonces, ¿cómo hago para decirle al algoritmo, acepte la propuesta o rechácela? Tengo que calcular esta tasa de aceptación, así se llama. Esta tasa de aceptación yo la denoto con R, o bueno, con la letra que usted quiera, es lo de menos. Y es el cociente, es la proporción que hay entre la distribución condicional completa o bueno, la distribución evaluada en la propuesta sobre la distribución evaluada en el paso donde estoy. Pero ¿cómo así? ¿Esta distribución la tengo? Claro, mírela, aquí la teníamos. Para eso fue que hicimos todo esto, ¿no? Todo esto ya lo teníamos. Para eso fue que lo hicimos. Esa es la distribución condicional completa. Bueno, en este caso, pues yo sé que es la posterior, pero porque la posterior coincide con la distribución condicional completa del parámetro, pero pues bueno, ahí está. Entonces, la tasa de aceptación es evaluar esa distribución condicional completa o la posterior, en este caso es la posterior, en la propuesta dividido
la distribución condicional completa, o la posterior, que es donde estoy trabajando, porque solo hay un parámetro, que es beta, en donde estoy. Esta P la tengo, pues claro, ya la derivé. El teta asterisco lo tengo, claro, lo acabé de simular. El teta B lo tengo, claro, es donde estoy en este momento. Ahora, por eso yo le decía, siempre calculemos este R en escala logarítmica. Cuando yo vi esta clase, la que usted está recibiendo en este momento, y yo estaba viendo el algoritmo, la primera vez que yo lo programé solo, yo lo hice en escala real. Y obviamente el computador ahí mismo se quejó porque son valores tan chiquiticos que inmediatamente van a aparecer NAs o infinitos o cosas así raras. Entonces siempre trabaje en escala, siempre que trabaje con valores chiquitos, con probabilidades, con densidades, trabaje en escala log, ¿no? ¿Por qué? Porque todo queda más estable. Entonces, claro, R es lo mismo que el exponente de el log de la propuesta menos el log evaluado en donde usted está ubicado. Entonces, toca calcular este R. Por eso yo le decía que si usted se equivoca haciendo el álgebra con este log, pues todo el algoritmo de Metrópolis le va a salir mal. Bueno, calculo esta probabilidad. Entonces, ¿cómo sé si doy el salto o no lo doy? Pues, esta probabilidad, por eso se llama tasa de aceptación, va a dar el salto con probabilidad R y no va a dar el salto con probabilidad 1 menos R. Entonces, el siguiente valor en la cadena, ¿qué le va a quedar? O el salto o dónde está. ¿Cómo así? O sea, ¿no me muevo? Sí, no se mueve, literalmente, no se mueve. O sea, el valor que usted propone es tan malo que no vale la pena moverse. El valor que se propone es tan lejos de la densidad de la posterior que no vale la pena moverse. Entonces, ¿cómo hace uno para saber si se mueve o no? Ah, pues para eso fue que calculamos el R. Entonces, con probabilidad R, bueno, uno mínimo entre 1 y R, porque obviamente podría que R le diera mayor que 1. Entonces, con probabilidad el mínimo entre 1 y R da el salto y con el complemento no lo da. Y ya. Juan Camilo, ¿cómo se hace esto en el código? Fácil, genere un uniforme entre 0 y 1. Si la uniforme es menor que R, entonces da el salto. Si la uniforme le da mayor que R, pues da el salto. Entonces, lo voy a volver a decir. Genera un número uniforme entre 0 y 1. Si ese número uniforme entre 0 y 1 le da menor que R, da el salto. Si le da mayor que R, no da el salto. Se queda donde está. ¿Y listo? Son estos 3 pasitos. Entonces, a mí me gusta, y lo vamos a hacer ahorita, que lo programemos y lo veamos funcionar y todo eso, pues para entenderlo de verdad, ¿no? Porque una cosa es que yo se lo explique y que usted lo vea y todo ese asunto y demás. Entonces hay varias cosas que tenemos que discutir y es, primero, bueno, ¿cómo elegir este delta? Eso se lo tengo pendiente. Bien. Y la otra es, ¿cuándo utilizar una normal o una uniforme o, bueno, otra distribución? Yo por lo general tiendo a utilizar normales. Le voy a dar ejemplos de las dos opciones. Le voy a dar ejemplos de las dos opciones. Bien sea usando normales o usando uniformes. ¿Cuál es mejor? A veces yo lo programo de las dos y la que corra más rápido y la que sea más eficiente la cojo. De hecho, la línea de código es una línea de código la que hay que modificar. Esto. ¿Listo? Entonces, bueno, claramente, esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero el algoritmo genera una cadena de Markov porque la propuesta depende de dónde estoy, ¿no? La propuesta se genera de una distribución con media donde estoy, con media el valor actual. Entonces se genera una cadena de Markov, por lo tanto vamos a tener esto es MCMC, ¿no? Markov Chain Monte Carlo, perfecto. Igual que con el muestreador de Gibbs, la demostración de que porque este algoritmo funciona y converge a la distribución que me interesa está basada en el teorema ergódico, así que si usted en algún momento de su vida, por razones teóricas o lo que sea, necesita una justificación de eso, este es el teorema que toca ver.
Para poder entender ese teorema, usted tiene que saber de cadenas de Markov, tiene que saber cuándo una cadena es irreducible, cuándo es revertible, cuándo es estacionaria, en fin, si no, no va a poder entender la demostración. Ahora, yo en estos cursos, es chistoso, una vez en la Universidad de la Florida, eh, había gente que había tomado un semestre de cadenas de Markov, así se llamaba la clase, pero no tenían idea de cómo, o sea, si yo le daba un conjunto de datos, no tenían ni idea de cómo hacer funcionar esto. O sea, como que todo era muy teórico. Entonces, en este punto, yo quiero irme a la otra dirección. Yo prefiero que si usted en algún caso necesita la demostración, la pueda leer y ya, porque esto está demostrado hace 60 años. Entonces le toca empaparse un poquito de procesos estocásticos, pero yo prefiero eso a que usted no tenga ni idea de cómo funciona esto con un conjunto de datos real. Entonces eso. Eh, y la otra cosa, aquí tengo un comentario en el chat, ya lo voy a leer, es que la forma de elegir el delta, la forma de elegir el delta es que la tasa de aceptación, es decir, el porcentaje de veces que usted da saltos siempre esté entre 30 y 50%. No, esa tasa de aceptación no es esta R, ¿no? No es esta R, no. Cuando yo digo la tasa de aceptación global, hago referencia a, usted corre la cadena 1000 veces. De esas 1000 veces, usted tiene que poner un contador y me tiene que decir en cuántas aceptó, en cuántas dio saltos. Si ese contador le da entre 30 y 50%, bueno, entre 300 y 500, ese delta le funciona. Si le da, por ejemplo, de 70% o de 80%, no, está dando muchos saltos. Si le da muy chiquito, si le da un valor menor que 30%, está dando muy poquitos saltos. Entonces, entre 30 y 50 es el valor óptimo. Cuando hagamos el ejemplo, le voy a decir, pues, cómo lo elegimos. Aquí en el chat, aquí Darío me dice algo muy cierto. Esto aplica en cualquier cadena. Él me dice, en algunos casos podría tener tamaños efectivos de muestra muy pequeños. Eso es correcto. ¿Cierto? Sí, toda la razón. Allí habría que correr la cadena con muchas más iteraciones. Sí. Pues eso aplica en cualquier cadena de Markov. Sí. Y en esos casos, además de correr la cadena muchas veces, Darío, lo que yo sugiero es hacer un muestreo sistemático para reducir la autocorrelación. Esta es una muy buena pregunta la que me hace Sebastián. Él me dice, esa tasa de aceptación, o sea, ¿por qué entre 30 y 50%? ¿Por qué entre 30 y 50%? Bueno, no lo hemos visto todavía empíricamente, pero ya ahorita que veamos los gráficos, ustedes se van a dar cuenta que este 30 y 50% nace de una observación empírica de que cuando la cadena tiene esas tasas, está explorando el espacio, digamos, de manera expedita, si se quiere. Eso es algo como más empírico, es como más, digamos, visual, si se quiere. Obviamente hay como un par de ecuaciones que justifican esta elección, pero cuando veamos ahorita el ejemplo y ustedes vean los dibujos, se va a dar cuenta exactamente a qué me refiero con el 30 y el 50. Eh, Esa es la idea. Juan Camilo, yo tengo un algoritmo que tiene una tasa de aceptación del 51%. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal que sea del 51, no. Se sugiere que esté entre 30 y 50 para que el algoritmo sea eficiente. Obviamente, si usted tiene una tasa del 70%, yo ahí sí le diría no, cambie de delta. Pero si usted me da una tasa del 51%, no pasa nada. O si usted me da una tasa de aceptación del 29, no pasa nada. La idea es que esté entre 30 y 50, pero
Muy mal si está en 90, ¿no? Si está en 90 es que ya el algoritmo es muy poco eficiente. Lo mismo que si está en 5. Que esté alrededor de 30 y 50, digamos. Esto es como más empírico de eficiencia. Muy bien. El algoritmo, ya ahorita Sebastián va a ver la razón de por qué el 30 y el 50 con un ejemplo. El algoritmo de Metropolis Hastings es exactamente el mismo algoritmo de Metropolis. Entonces, me gusta ver siempre el algoritmo de Metropolis primero, porque si usted entiende bien el de Metropolis, el de Metropolis Hastings va a ser, es la misma cosa. Y de hecho, Hoff lo presenta así, de hecho, Jackman lo presenta así, Gell-Mann lo presenta así, como que yo lo primero que aprendí, ustedes saben que yo nací frecuentista ahí en la universidad, yo el primero que aprendí fue el de Metrópolis, punto. Ya después me enteré cuál era el de Metropolis Hastings. Metropolis Hastings es lo mismo, solamente que la distribución de propuestas es una distribución arbitraria, no necesariamente simétrica. Yo con el tiempo, digamos que me veo, usualmente ya me acostumbré a usar siempre Metrópolis en el sentido que la distribución normal o la uniforme son como las opciones estándar y las que usualmente yo utilizo, pero no necesariamente tiene que ser normal. Hay veces donde una distribución asimétrica puede dar mejores resultados y eh, hay libros donde muestran ejemplos de eso. Si usted tiene una distribución cualquiera, la tasa de aceptación, usted la tiene que corregir y la tiene que multiplicar por este factor. Este se llama un factor de corrección. Ahora, Juan Camilo, ¿por qué en el algoritmo de Metrópolis no es necesario ponerla? Pues porque como es una distribución simétrica, usted ya sabe que J de teta 1 dado teta 2 es lo mismo que teta 2 dado teta 1, entonces se cancela, ¿no? Entonces no hay necesidad de ponerla. Y ya. Pero el resto del algoritmo es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Ahora, y antes de ir a los ejemplos, el muestreador de Gibbs, cuando usted muestrea directamente distribuciones condicionales completas, es un algoritmo de Metrópolis. Lo que pasa es que la propuesta es exactamente la misma distribución condicional completa, entonces siempre va a aceptar. O sea, que tiene tasa de aceptación 1. O sea que el muestreador de Gibbs es un caso particular del algoritmo de Metrópolis, bueno, de Metrópolis Hastings, donde la propuesta es una distribución condicional completa, así que usted está aceptando siempre con 1. Entonces vamos a ver casos donde no sea un muestreador de Gibbs, como el de la regresión Poisson. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer varios ejemplos. Y con estos ejemplos vamos a ver, bueno, cómo se selecciona el delta, porque entre 30 y 50, cuándo una propuesta normal, cuándo una propuesta uniforme, cómo es el código, en fin. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a tomar nuestros 5 minuticos de break habituales y ya nos vemos. Listo. Entonces lo que vamos a hacer en estos minutos que nos quedan es aplicar esta teoría, como este algoritmo, en casos prácticos. Y vamos a ir como implementando el algoritmo en casos sencillos y vamos a ir construyendo y aumentando el nivel de dificultad hasta que lleguemos al modelo Poisson. Entonces, el primer ejemplo que yo creo que todo el mundo debería hacer alguna vez cuando está viendo este algoritmo es el caso normal. Y aquí inmediatamente alguien me va a decir, pero ¿para qué hago esto en el caso normal si yo sé cómo muestrear de una normal? Es decir, me acaba de decir que el algoritmo de Metrópolis sirve para muestrear, simular, generar valores de una distribución que no sé. Entonces, ¿para qué me va a poner a hacer esto en una distribución que sí sé? Pues precisamente para ver que el algoritmo funciona, ¿no? Entonces, claro, si usted tiene una posterior que es normal, si usted tiene una posterior que es gaussiana, pues hacer el algoritmo de Metrópolis es como lo más ineficiente que hay porque usted simplemente hace RNorm, simplemente muestrea de la normal común y corriente y ya. O sea, usted no tiene necesidad de utilizar Metrópolis ahí. Solamente que es bueno hacerlo con una distribución conocida
facilita para entender cómo funciona el algoritmo y se acabó. Como para entender cómo funcionan esos 3 pasitos y ya. Y además, esto es algo que uno siempre tiene que hacer cuando está aprendiendo a programar y es, cuando yo estoy desarrollando software, cuando yo estoy desarrollando código, uno tiene que testear las versiones beta del código con eh, casos donde usted sepa la verdad, donde usted sepa qué le tiene que dar para ver si lo está haciendo bien o mal, ¿no? O sea, tiene que testear harto el código lo más que sea posible antes de implementarlo con un caso desconocido. Entonces, el modelo que vamos a hacer es un modelo muy fácil, donde los datos, son datos normales, con media desconocida y varianza conocida. De hecho, la varianza va a ser 1, como para hacer un caso muy fácil. Y la previa va a ser una normal mu tau cuadrado. ¿Por qué este modelo? Es un modelo normal, muy sencillo, porque pues yo ya sé que la posterior va a ser normal. O sea, la posterior de teta va a ser normal. Ese es como uno de los casos del principio del semestre. Y dado teta es normal, o sea que la posterior de teta va a ser normal. Es lo mismo. Entonces, nada, vamos a simular unos datos, 5 daticos, vamos a simular 5 datos. ¿Por qué 5 y no 10 y no 20? Porque esto funciona hasta con 2 datos, no importa. Varianza 1, perfecto, y aquí está. Obviamente, no olvide poner siempre su semilla cuando haga una simulación. Algo muy importante también es, cuando usted teste código, cuando usted teste sus algoritmos, simule datos, ¿no? Simule datos donde usted sepa qué es la verdad. Y la verdad es que sigma cuadrado es 1 y la verdad es que la media teta es 10. O sea que cuando yo haga mi posterior, o sea que cuando yo implemente el algoritmo de Metrópolis, me tiene que dar alrededor de 10, ¿no? Pues porque ese es teta. Entonces, bueno, vamos a poner una previa centrada en 10 y con una varianza grande para hacerla no informativa, porque claro, recuerde que de acuerdo con la regla empírica, esta distribución normal con... Ah, perdón. Vamos a poner, vamos a poner la media en 5. Es más, ni siquiera cerquita al 10 para que usted vea que esto funciona. Vamos a poner la media en 5 y una varianza grande de 10, que de acuerdo con la regla empírica me va a dar un montón de valores posibles para mí, ¿no? 3 desviaciones estándar para arriba son hasta 35, 3 desviaciones para abajo hasta menos 25. O sea que con una probabilidad del 99% y un poquito más, mu a priori, teta a priori va a estar entre menos 25 y 35. Entonces, súper. Juan Camilo, ¿por qué una previa centrada en 5 y no en 0? Hágale, si quieres centrarla en 0, céntrala en 0, no importa, no hay ningún problema. La posterior, pues estos son los parámetros actualizados. Obviamente no vamos a demostrarlo nuevamente porque estos son de los ejercicios de las primeras semanas. Aquí viene lo importante. Esta posterior es una posterior conocida, ¿no? O sea, yo no tengo que simular utilizando Metrópolis porque esta posterior yo la conozco. Mira, aquí está la media, que depende de los datos, depende del tamaño de la muestra, depende de sigma cuadrado, que es 1, de mu, en fin. Depende, todo lo conozco. O sea, muestrear, utilizar Monte Carlo en este caso no tiene gracia, pues porque todo lo conozco. Ya sé que, o sea, si quisiera usar Monte Carlo tendría que usar R-norm. No me voy a poner a usar Metrópolis porque es muy largo. Pero hagámoslo con Metrópolis para que usted entienda bien cómo funciona el algoritmo y vea que le da bien. Entonces, bueno, hagámosle. Entonces, necesito un TED. Voy a arrancar la cadena en 0. Juan Camilo, ¿puedo arrancar la cadena en 50? Sí, puedo arrancarla donde quiera. Es más, en un valor aleatorio de la previa, si quiere. El valor inicial, si usted quiere, lo puede arrancar en un valor muestreado de la previa, si usted quiere. Vamos a utilizar un delta de 1.75. Juan Camilo, ¿cómo sabía que 1.75? Pues porque yo experimenté un poco antes de implementarlo y 1.75 me dio una tasa de aceptación entre 30 y 50.
Ahorita le explico cómo elegir el delta. Pero este 1,75 es un buen parámetro que me va a dar una buena tasa de aceptación. Aquí hay una pregunta en el chat. María Alejandra me dice, es una muy buena pregunta. ¿Qué tan sensible es esto al valor inicial? ¿Hay formas de probarlo? Entonces, respecto al valor inicial como tal, esto es igual de sensible que cualquier algoritmo como Gibbs o como cualquier otro algoritmo, no importa. Lo importante es que el valor inicial sea un valor que yo sospeche esté cerca a la masa donde se acumula la mayor cantidad de masa de la posterior. Si quisieras, podrías arrancar el algoritmo con el estimador de los momentos o el estimador de máxima verosimilitud o con cualquier valor de la previa. Ahora, me gusta mucho esa pregunta porque claramente, si tú eliges un valor inicial que esté lejos de donde está la mayor cantidad de masa de la posterior, pues el algoritmo se va a demorar un poco más en llegar, pero va a llegar, pero va a llegar. Si eliges un valor que esté cerca, pues el algoritmo va a converger más rápido. El algoritmo es más que sensible a teta, es sensible a delta. Si tú eliges un mal delta, si alguien elige un delta muy grande o muy chiquitico, la tasa de aceptación no va a quedarle entre 30 y 50 y el algoritmo va a ser súper ineficiente. ¿Cómo probar que es sensible o no es sensible? Bueno, puedes correr el algoritmo con varios valores de teta y te vas a dar cuenta que va a converger eventualmente y cuando coges un teta muy lejos de la masa, pues se va a demorar más. Es más, un experimento chévere sería no arrancar el algoritmo en cero, sino arrancarlo en 1 billón. Te vas a dar cuenta que le va a tomar un par de iteraciones llegar, pero va a llegar. Lo más importante es el delta, que es como el que, digamos, mide o cuantifica o permite que la cadena se mueva de una manera adecuada, eficiente, estable. El teta, la verdad, yo usualmente lo muestro de la previa. Eso es lo que hago yo usualmente. Entonces, bueno, veamos el algoritmo. Entonces, la cadena, recuerde poner siempre una semilla para que esto sea reproducible y bla. Entonces, primero, la propuesta. Vamos a simular de una normal. Entonces, mire que la cadena arranca en cero. Yo le doy un punto de partida. O sea, en teta yo voy a guardar el valor actual. Y en teta star, en teta estrella, yo voy a poner el valor propuesto. Muy bien. Ese valor propuesto va a salir de una normal, un solo valor, con media teta, que es el valor actual, y desviación estándar delta. Muy bien. Aquí el delta va a ser la varianza y bueno, la raíz, o sea, este delta es lo que yo he llamado delta cuadrado arriba, ¿no? Si usted quiere ponerle delta 2 o para que no se confunda entre varianza y desviación estándar, no pasa nada. Ahora viene la tasa de aceptación en escala log. Tasa de aceptación en escala log. Bueno, la tasa de aceptación en escala log es la verosimilitud en escala log más, no por más, porque estamos en escala log, la previa en escala log. Entonces, aquí está la verosimilitud en escala log. ¿Por qué en escala log? Porque le puse log igual a true, ¿no? ¿Por qué es la verosimilitud? Porque acuérdese que la productoria se transforma en suma, ¿no? Y aquí está la previa. Y todo evaluado en escala log. Y en teta star, ¿no? Y a eso le resto, pues lo mismo, pero evaluado en el valor actual. Entonces recuerde el algoritmo, ¿no? Aquí está. Véalo aquí. Primero evalúo en escala log la propuesta y le resto en escala log el valor actual. Muy bien. Aquí yo estoy haciendo estoy usando R porque estoy utilizando denorm. Es decir, no tuve que derivar la forma algebraica de la posterior de la verosimilitud, pues porque ya está implementada, ¿no? Denorm.
pues porque es una distribución conocida. Pero en un caso real, ese denorm usted no lo conoce, ¿no? Usted no tiene ni idea, por eso es que le toca hacer toda esta álgebra harta que habíamos hecho aquí, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, como es una normal, pues ¿para qué me pongo a hacer esto si yo ya sé que es una normal? Entonces más bien pongo denorm y en escala log y ya. Pero pues bueno, en un caso real le toca hacer esto a mano, pues. Muy bien, calculo, obviamente es en escala log, y ahora hago el tercer paso. El tercer paso es asignar, ¿no? Entonces, genero un uniforme. Si esa uniforme me da menor que R, acepto la propuesta. Si no, no. Entonces, mire que este if este if actúa siempre y cuando ocurra esta condición. Si no se cumple la condición, entonces usted nunca entró a este if, o sea que usted nunca alteró el teta. O sea, de la única forma que usted da un paso, de la única forma que usted da un movimiento en su cadena, es si este uniforme es menor que R. Si no, no da el salto. Y luego, pues almacena, ¿no? Aquí almaceno los valores. Obviamente hay muchas maneras de almacenarlo. Una manera es así, otra manera es ponerle teta i igual a teta, entre paréntesis cuadrados, ¿no? Teta, paréntesis cuadrados i igual a teta. Bueno, flechita teta, lo que sea. Como a usted le guste almacenar mejor. Entonces, bueno, corre el algoritmo, bla, bla, bla. Vamos a ver. Entonces, mire, aquí está la cadena. Ahorita vemos el código. Aquí está la cadena. Entonces, mire que arranqué en cero. Entonces, le tomó como 2 iteraciones llegar a la zona de alta densidad, ¿no? Pues claro, pues este es un modelo tan sencillo que apenas con 3 iteraciones ya convergió. O sea que si usted quiere, únicamente tiene que quemar como las primeras 10 iteraciones como para estar seguros, ¿no? Entonces mire que la cadena se mueve muy bonito, la cadena se mueve de manera eficiente, la cadena no se queda estancada, la cadena eh, aparentemente es estacionaria. Alrededor de 10, que es el valor real, ¿no? Recuerde que yo los datos los simulé con media 10. Entonces, mire, aquí está el histograma de toda la cadena. Esta colita se ve un poquito más pesada porque no le quité las primeras 10 observaciones, pero aquí sí es bueno quitar el periodo de calentamiento. Entonces, ahí estuvo. Entonces, ya con esto, yo sé que llegué al valor que era, porque esta curva que está en rojo, mírela aquí, esta curva que está en rojo, col igual a 2 es rojo, ¿no? Es el valor real, es la distribución posterior real, que es una normal. Y mire que con estas muestras, bueno, sí le quité el periodo de calentamiento, le quité 50, no me había dado cuenta. Bueno, ahí está perfecto. Le quité el periodo de calentamiento. Entonces mire que con esas muestras llegué exactamente a la distribución donde debería llegar. Pero obviamente, si usted está pensando que esto es una tontería en este momento, pues porque no es necesario utilizar Metrópolis, porque yo simplemente puedo hacer rnorm, tiene toda la razón. Es decir, si yo sé que la posterior es normal y yo quiero utilizar Monte Carlo, no utilice Metrópolis, pues porque haga rnorm de la posterior y ya. Solamente que estoy testeando mi conocimiento acerca de Metrópolis para saber que lo estoy haciendo bien o no. ¿Y esto? Entonces, siempre que usted haga un algoritmo de Metrópolis, está haciendo estos 3 pasitos. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Utilizar rnorm o estos 3 pasos? Pues obviamente utilizar rnorm, pues porque es una sola línea de código, pero pues eso lo puedo hacer en este caso que tengo una distribución conocida. Pero si es una distribución desconocida, pues nada, me toca utilizar estos 3 pasos, pues porque no hay forma de saber qué distribución es. Entonces, nada, es eso, hacer la propuesta, calcular la tasa de aceptación y actualizar. Entonces, mire que este delta de 1.75 me dio una cadena que se mueve uniformemente, bien bonito, convergió, bla, bla. Juan Camilo, ¿qué pasa si en lugar de 1.75 usted hubiera corrido la cadena con
1.76. No pasa nada. Perfecto. Lo importante es que la cadena se mueva de una manera consistente y armoniosa y estable alrededor de 10. Entonces, ¿qué estaría muy mal? Si en lugar de 1.75 usted hubiera elegido, no sé, 20. Si usted corre la cadena con 20, se le va a ver horrible. Ya ahorita le muestro un ejemplo. Ahora, veamos ese ejemplo que le digo. Entonces, mire, voy a correr la cadena con varios valores de delta. Entonces, este for es un for anidado porque para varios valores de delta voy a correr la cadena, el Metropolis Hastings, varias veces. O sea, voy a correr, venga a ver cuántas cadenas vamos a correr. Vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. ¿Con cuál es delta? Ah, bueno, 2 a la menos 5, o sea, un valor bien chiquito. 2 a la menos 1, o sea, un medio. 2 a la 1, o sea, 2. 2 a la 5, o sea, 64. Y 2 a la 7. O sea, vamos a exagerar. Vamos a coger deltas o muy chiquitiquiticos o muy grandes. ¿Qué vamos a hacer? Calcular la tasa de aceptación. O sea, de todas esas veces que voy a correr la cadena, de todas esas 10.000 iteraciones, en cuántas hice saltos y en cuántas no. Tengo que estar entre 30 y 50% para tener una cadena así bonita. Vamos a calcular las autocorrelaciones, pues porque la idea obviamente es tener, yo sé que es una cadena de Markov de primer orden, pero la idea es tener la autocorrelación más pequeñita posible para que el tamaño efectivo de la muestra sea lo más grande posible. Y en este teta A vamos a guardar las muestras, pues simplemente para ver las cadenas. Entonces mire que o sea, el algoritmo es igualito, o sea, no lo control C, control V. Control C, control V. O sea, de ahí nada raro. Lo único que hice adicional fue calcular esas tres cositas que le dije. O sea, como ir guardando los valores, calcular las autocorrelaciones. Recuerde que este ACF es la función incluida en R por defecto que calcula la autocorrelación de una serie de tiempo, ¿no? ACF es Autocorrelation Function, ¿no? Y además voy calculando cuándo hago saltos. ¿Cómo lo hago? Ah, pues mire que yo tengo aquí un contador. Todas las cadenas las arranco en cero, pero aquí tengo un contador que arranco en cero, que voy actualizando únicamente si me meto dentro de Aleph, únicamente si hago un salto o no. Si hago un salto, el contador se actualiza, si no, se mantiene igual. Entonces la idea es que de esas 10.000 iteraciones, entre el 30% y el 50% correspondan a saltos. O sea que entre 3.000 y 5.000 sean saltos. ¿Para qué? Para que la cadena se vea así. Entonces veamos los resultados. Bueno, usted corre esto, se va a demorar un poquito. Entonces mire, aquí estoy graficando los resultados para algunos valores de delta. Aquí tengo únicamente tres cadenas. Aquí tengo las cadenas en la posición 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. ¿Cuáles son las posiciones 1, 3 y 5? Son las posiciones donde delta vale 2 a la menos 5, o sea, un valor muy chiquitiquitiquitico. 2 y 2 a la 7. O sea, un valor grandote. Mire que este 2 es el valor, el 2 a la 1, que es el de la posición 3, de la posición intermedia, es muy parecido al 1.75, ¿no? Es muy parecido al 1.75. Por eso yo le decía que si usted en lugar de 1.75 utiliza 1.76 o 2, pues no importa. Lo importante es que la tasa de aceptación sea entre 30 y 50%. Muy bien. Entonces, veamos los gráficos. Y mire, cuando usted utiliza un delta muy chiquitico, mire que la cadena empieza a moverse, pero se mueve muy despacitiquitico. O sea, como que está explorando el espacio, pero lo explora demasiado lento.
Mire que en la cadena que yo corrí ahorita, la convergencia la logré casi que en 3 iteraciones. O sea, del 0 salté de una a donde era. Mientras que cuando usted utiliza un delta muy chiquitico, claro, ¿está explorando el espacio? Sí. ¿Está convergiendo donde tiene que converger? Sí. Pero lo está haciendo muy lento. O sea que, ¿cuántas muestras efectivas tiene en estas primeras iteraciones? Muy poquitas. O sea, sí estamos explorando el espacio, pero de manera muy lenta. O sea que está mal, no, solamente que si usted si usted quiere tener una muestra, un tamaño efectivo muestral relevante, pues tiene que correr la cadena 1.000.000 de veces, no 10.000. En el otro extremo está un delta muy grande. Un delta muy grande, ¿qué hace? Que sus propuestas no sean aceptadas frecuentemente. O sea, el delta muy grande implica una varianza muy grande. O sea que las propuestas son muy variables. O sea que están muy lejos del valor promedio. Y si están muy lejos del valor promedio, los saltos son muy grandes y son muy escasos. O sea, hay muy poquita aceptación. Mire que hay porciones de la cadena donde me quedo estancado, donde no me muevo. Y no me muevo porque como la varianza es tan grande, los pasos que propongo son tan lejos de donde debería estar que es mejor no moverse. Todo lo contrario del delta chiquito. En el delta chiquito, los pasos son muy chiquitiquiticos. O sea, siempre los acepto, pero me muevo muy al lado de donde estaba. O sea, aquí la autocorrelación es enorme. En cambio, aquí estoy dando unos saltos demasiado grandes, estoy estancado. Por eso miremos las tasas de aceptación. Mire, esta primera tasa de aceptación es del 87%. Uf, o sea, claramente 87% no está entre 30 y 50, o sea que estoy explorando el espacio de manera muy lenta. O sea que cuando usted corra su algoritmo y tenga una tasa muy grande, eso es señal de que ¿qué? De que tiene que aumentar el delta un poco. En cambio, en este caso, que es el otro extremo, mire, le da de 5%, una tasa muy bajita, o sea que eso es una señal de que usted está proponiendo pasos muy grandes, o sea que está haciendo propuestas muy lejanas, o sea que tiene que reducir el delta. Y bueno, mire este valor, el del intermedio del 35% le da esta cadena. Que es una cadena que a veces se queda estancada, pero bueno, ahí se va moviendo. Bueno, recuerde que aquí tenemos apenas las 500 primeras, ¿no? Y aquí está el 35%. Perfecto. Por eso, yo utilicé 1.75 en el ejemplo anterior, porque con 2 me daba el 35%, o sea que lo que hice fue disminuirlo un poquito más para que me quedara alrededor del 40%. Juan Camilo, ¿pasa algo si yo utilizo esta cadena? No, está perfecta. La de la mitad está perfecta. Le va a dar un tamaño efectivo de muestra bueno. Veamos las autocorrelaciones. Mire, la primera autocorrelación es enorme, pues obvio, porque me estoy moviendo de pasos muy chiquiticos. La última autocorrelación también es enorme, porque me quedo estancado. O sea, la cadena depende mucho del pasado. Mire esta autocorrelación de la mitad, del 69%, del 0.69. Perfecto. O sea que las muestras que tengo no son independientes, pero es una cadena que tiene la menor de las autocorrelaciones de todas las que testé. Juan Camilo, esa autocorrelación todavía se ve muy grande. ¿Qué me recomienda hacer? Ah, yo lo que recomiendo hacer es corra la cadena 20.000 veces y haga un muestreo sistemático de cada 5 iteraciones, pues para que reduzca la autocorrelación si quiere. ¿Es obligatorio? No. Muy bien. Tamaños efectivos de muestra. En el primero, mire, 116, muy poquito. En el último, 307, muy poquito. En el de la mitad, mire, 1.400. Súper, ¿no? O sea que si usted está utilizando Metrópolis, usted tiene que elegir un delta.
tiene que elegir un delta. ¿Qué implica eso? Que usted tiene que correr la cadena y verificar su tasa de aceptación. Si su tasa de aceptación es muy mala, bien sea por defecto o por exceso, tiene que volver a correr la cadena con un mejor delta. Entonces, ¿qué hace Jax? ¿Qué hace Jax? ¿Y qué hace Stan? ¿Qué hace Box? ¿Qué hace Winbox? ¿Qué hace Nimble? Lo que hace Nimble es exactamente lo que acabamos de hacer. Empieza a correr la cadena y si el delta es muy grande o muy chiquito, lo corrige automáticamente. Eso se llama adaptar el delta. O sea, tienen un programita, yo se los puedo compartir si quieren, para que el usuario no lo haga a mano, sino que él mismo elige cuál es el mejor delta. ¿Cómo lo hace? Pues muy fácil, empieza a calcular las tasas de aceptación. Si la tasa de aceptación le da muy grande, pues automáticamente aumenta el delta. Si le da una tasa de aceptación muy chiquitica, inmediatamente disminuye el delta. Hasta que esté entre 30 y 50. ¿Cómo lo hace? Pues con un if. Si estoy por debajo de 30, auméntelo. Si estoy por encima de 50, disminúyelo. ¿Y cuándo hace eso? En el periodo de calentamiento. Aquí nosotros lo estamos haciendo muy manual, porque mire, yo le puse ahí a la brava, yo le puse 1.75 y ya. ¿Y qué fue lo que hice? Corrí la cadena varias veces y simplemente vi cuál era el mejor. Pero Jax y Stan y eso lo hacen de manera automática con un if adicional aquí por dentro que diga, si es menor que 30, auméntelo, si es mayor que 50, disminúyelo. Durante el periodo de calentamiento, ¿no? Durante el periodo de calentamiento. Porque si no, ya el teorema ergódico no se satisface. Pero bueno. Entonces así es que se elige el delta. Entonces lo que vamos a hacer la próxima sesión es arrancar con nuestro ejemplo Poisson en un contexto biológico, digamos, muy dicientes. Estos datos son datos de crías de una especie en particular de gorriones y son unos datos muy típicos, muy estándar para testear estos modelos de conteo. Entonces, la próxima vez vamos a implementar el Metropolis Hastings, el Metropolis, no el Metropolis Hastings porque usamos un modelo, aquí utilizamos una propuesta normal, ¿no? Sí, mire, es una propuesta normal, o sea que Metropolis. Si fuera una propuesta asimétrica, ahí sí le tocaría Metropolis Hastings, pero pues no, solo estamos usando Metropolis. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima vez y me interesa mucho que usted entienda el código porque usted mismo va a programar su Metropolis en el caso número 3. Entonces, bueno, nada, eso sería todo por hoy. La próxima vez arrancamos con el algoritmo de Metropolis en el contexto de la regresión Poisson y analizaremos los resultados. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la próxima.